Este, la vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que estábamos resolviendo que se trata sobre el principio del trabajo y la energía. Entonces habíamos, decía que obtener la distancia máxima que se deforma un resorte que estaba sobre el cual cae un peso. Entonces ya habíamos obtenido esa distancia máxima que se deforma y nada más faltaba obtener el inciso B, que decía que obtener la fuerza de compresión transmitida al suelo. Ahí la fuerza de compresión transmitida al suelo sería para el inciso B. ¿Cuál sería esta fuerza máxima de compresión que se transmite al suelo? Aquí así como tenemos ahí la figura, entonces decíamos que está inicialmente comprimido este resorte y luego se deja caer un peso sobre él y este peso va a comprimir todavía más el resorte hasta llegar a una distancia máxima de deformación. Entonces ahí en ese momento, ¿cuál sería la fuerza que se ejercería del resorte hacia el suelo? ¿Alguna idea? Y decimos el inciso B. Y de la fuerza máxima del resorte sobre el suelo. Entonces, ¿cuál sería esa fuerza? ¿Alguna idea? Con la misma fórmula del trabajo, profe. La fuerza máxima que ejerce el resorte sería la fuerza de compresión máxima del resorte. Es decir, toda la fuerza del peso se transmite hacia el resorte y del resorte se transmite hacia el suelo. Entonces, esa fuerza que ejercerá el resorte se transmite hacia el suelo y es la fuerza máxima. Va a ser igual a la constante del resorte por la deformación máxima del resorte. Esta distancia X va a ser lo que se va a ejercer sobre el suelo. Aquí podemos ver aquí en la figura inicialmente el resorte está digamos, nos decía que estaba inicialmente comprimido con unos cables o con unos hilos. Entonces aquí en este punto inicialmente, cuando de acuerdo al sistema de coordenadas que ponemos ahí en donde estaba el nivel de la plataforma, en ese nivel de la plataforma ponemos el sistema de coordenadas X, el origen del sistema de coordenadas X igual a 0.
En ese momento, como el resorte ya estaba comprimido, entonces ya estaba ejerciendo una fuerza inicialmente. Posteriormente cae el peso y se sigue deformando más, entonces esa fuerza va a ser igual a esa fuerza inicial más lo que se comprime. Entonces 400 más K por X. Entonces, después de que se terminó de deformar y llegar hasta la deformación máxima debido a la caída del peso sobre la plataforma, entonces se ubicará en algún lugar por acá esta, esta X, la podemos llamar X máxima, que sería la máxima distancia que recorre, y entonces la fuerza que estaría ejerciendo el resorte y que se transmitiría hacia el suelo sería este valor, que depende de esta deformación X y depende de lo que ya estaba originalmente comprimido, la fuerza que ya estaba inicialmente ejerciendo, más la fuerza que se sigue comprimiendo debido al peso que cae sobre él. Entonces, ¿cómo calculamos esa fuerza? Pues aquí con esta misma fórmula de la fuerza que ejerce el resorte, nada más que decíamos, consideramos que inicialmente ya tenía una fuerza de 400 ejerciendo cuando se inicia la deformación debido al peso. Entonces esta fuerza va a ser igual a 400 más Kx. Entonces, si no hubiera estado deformado inicialmente, nada más sería Kx. Sin embargo, aquí como ya tenía inicialmente esos 400, entonces sería más los 400. Y esos son 400 newtons. Entonces esto nos da igual a la constante del resorte, que nos daban aquí el valor de 1000 newtons sobre metro. Todo esto por la distancia que se deformó de 0.1962 metros más los 400 newtons que ya tenía inicialmente. Entonces la fuerza máxima que ejercerá este resorte sobre el suelo sería de cuánto daría el resultado. ¿Cuánto, perdón? 596.2 newtons. Entonces sería la fuerza. Nos decíamos esto sobre el principio de trabajo y energía. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio para complementar este tema. Entonces, te gustan anotar también. Dice el mecanismo de freno de un barco portaaviones se presenta en la figura. Estoy seguido en los puntos A y B
se encuentran los mecanismos que suministran un cable y a la vez aplican una tensión constante durante todo el proceso de frenado. Punto y seguido, considere un avión de peso 15,000 libras. Considere un avión de peso 15,000 libras con una velocidad de aterrizaje de 180 pies por segundo. Punto y seguido, ¿cuál debe ser la tensión en el cable si el avión debe detenerse después de recorrer 700 pies por la pista horizontal?
Entonces, esta sería la figura correspondiente. Entonces, ahí nos dice que se trata de un sistema de un mecanismo de freno de un barco portaaviones. Entonces allí, digamos, este mecanismo sirve para frenar este avión en una pista que se encuentra sobre un barco portaaviones, y para ello, para lograr que se frene de manera eficiente, de manera rápida, en una distancia relativamente corta, entonces en el momento en que va aterrizando, se le conectan estos cables que ejercen una tensión para detenerlo. Entonces estos cables ejercen una tensión T, que nos dice que es constante durante todo el proceso de frenado, y nos dice que este proceso de frenado debe de llegar a detenerse después de que recorre una distancia de 700 pies hasta que se detiene. Entonces, una vez que se detiene, la velocidad final en este punto donde se detiene, la velocidad final va a ser igual a cero. Esto lo podemos también llamar como digamos, 1 y 2. Pues aquí también podemos aplicar el principio de trabajo y energía. Entonces aquí obviamente también podemos aplicar directamente la segunda ley de Newton, de fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, aquí no nos están pidiendo el valor de la aceleración o el valor de la fuerza. Entonces, no se hace necesario aplicar directamente la segunda ley de Newton, y como lo que nos piden es algo que está relacionado con la velocidad, ya sea que nos piden directamente la velocidad o algún parámetro que nos piden, como en este caso es la tensión del cable, pero está relacionado con valores de velocidad que conocemos. Entonces se hace más a modo más sencillo utilizar lo que es el principio de trabajo y energía que utilizar directamente la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es más general, se aplica para cualquier caso y siempre se cumple, siempre se aplica, sí, sobre todo siempre se cumple. Sin embargo, en ocasiones resulta más conveniente analizar los problemas utilizando ya sea el principio del trabajo de energía o la conservación de la energía, o el siguiente tema, que es la cantidad de movimiento. Entonces son cantidades que luego se conservan, la energía, la cantidad de movimiento, y entonces son los que nos pueden facilitar en algunos casos resolver algún problema de una forma o de otra. Entonces, en este caso, como no nos piden la aceleración, no necesitamos calcularla, ni tampoco la conocemos, entonces no necesitamos aplicar la segunda ley de Newton, sino que nos resulta más sencillo aplicar el principio del trabajo y energía. Entonces, ahí también el principio de trabajo y energía, decimos que es pues aquí podemos también aplicar principio de trabajo y energía. Habíamos dicho que este principio lo tenemos representado matemáticamente en la fórmula que nos dice que
que nos dice que el trabajo de 1 a 2 es igual al cambio en la energía cinética, o bien la energía cinética en 1, que decimos la energía cinética la representamos con la T mayúscula, energía cinética en 1 más el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la energía cinética en 2. Entonces es decir, tenemos ahí un objeto, un cuerpo, una partícula que tiene una energía cinética 1 en un estado inicial, que puede estar en reposo, puede estar en movimiento, y posteriormente, si hacemos un trabajo sobre ese cuerpo, aplicamos una fuerza y esta fuerza realiza un trabajo sobre este objeto, entonces va a provocar un cambio en su energía cinética, y eso nos va a dar como resultado una energía cinética 2. Entonces aplicamos el principio de trabajo y energía. Entonces aquí de estos términos que están involucrados en esta ecuación del principio del trabajo y la energía, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos la energía cinética en 1. Ahí nos mencionaba el valor de la velocidad inicial, 180 pies por segundo. Aquí está. El entorno sería. Sí. Esto también lo podemos llamar velocidad subíndice 0, velocidad subíndice 1, es igual a 180 pies sobre segundo. Entonces conoceríamos, bueno, también nos dicen el valor del peso, lo cual nos serviría para obtener la masa que necesitamos para obtener la energía cinética. Nos dice que es de 15,000. 15,000 libras. Entonces ahí podemos obtener la masa y la velocidad que conocemos para obtener la energía cinética en 1. Entonces conocemos energía cinética en 1 y energía cinética en 2. También mencionaban que esta la podemos llamar velocidad 2, va a ser igual a 0. Entonces eso nos da que la energía cinética en 2 va a ser igual a 0. Entonces esto ya lo podemos poner aquí, que energía cinética en 2 es igual a 0. Energía cinética en 1 la podemos calcular, y el trabajo de 1 a 2 también lo podemos calcular. El trabajo de 1 a 2 sería el producto de la fuerza por la distancia que recorre. Ahí nos indican cuánto recorre. Nos dicen que recorre 700 pies. Entonces, y la fuerza está por la tensión que ejercen estos cables, que es lo que buscamos, es lo que buscamos obtener. Entonces aquí la tensión, bueno, aquí para que no se confunda con la energía cinética, entonces lo ponemos completo, tensión. Entonces aquí lo que podemos hacer es calcular la energía cinética en 1 por separado, que nos daría un medio de la masa. La masa es igual al peso entre la gravedad, que dice que es de 15,000 libras, entre la gravedad, que es de
En el sistema inglés, como nos da las unidades en este sistema, sería de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. En medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es de 180 pies sobre segundo. Todo esto al cuadrado nos daría de cuánto la energía cinética en 1. $1.192.54. 1.192.54 y serían pies por libra. Da 41,000. ¿Cuánto? No recuerdo puntos. Sí, da 41,925. Recorrer el punto. Nos da 41.925. Tenemos tensión de energía cinética en 1 y la energía cinética en 2 igual a 0. Entonces, aquí nos faltaría conocer el trabajo de 1 a 2. Pues para ello vamos a ver cómo sería trabajo de 1 a 2. Sería igual al producto de la tensión. Que es la fuerza que ejercen los cables. Bueno, sería 2 veces porque tenemos dos cables. Aquí dos veces el valor de esta tensión por el... Tenemos ahí un ángulo que nos... Entonces la tensión sería, bueno, la fuerza que actuaría para detener el avión. Entonces podemos también representarlo con un diagrama de cuerpo libre. No dices nada. Profe, estaban ahí en la sí, las presiones están más por Aquí este valor. ¿Cuánto sería? 75. No, bueno, podemos decir 7.5 mega. ¿Cuánto sería? 7 punto por 10 a la... ¿Cuánto? 7.54. 54 por 10 a la 6. Unas fallas contigo. Pues a la calculadora. Luego se andan con la confianza, luego se ponen a contar y invitarse a su rancho. Mi mejor amigo. La vida de un ingeniero. Pero a la vez no pasaron. No, tengo como 70 balas. Para la semana. Yo no me quedo 30 de mi semana. Ahí tenemos las
las fuerzas que actúan sobre este objeto. Básicamente tenemos ahí dos fuerzas de tensión que ejercen de los dos cables. Entonces decíamos, este sería básicamente el diagrama de cuerpo libre en el cual representamos el objeto y las fuerzas que actúan sobre él. Pues de ahí podemos ver que efectivamente tenemos dos fuerzas que actúan. Pues ahí esto nos indica que estos cables tienen un ángulo θ con respecto a la horizontal, más bien con respecto a la línea media entre ellas. Pues entonces aquí sería, de ahí podemos ver que haciendo sumatoria de fuerzas en X, la fuerza total que actúa en X sería dos veces la tensión. Coseno, efectivamente sería el coseno del ángulo θ. Esa sería la fuerza. Entonces también aquí también otra cosa es que si definimos el sistema de coordenadas con dirección X apuntando hacia la dirección del movimiento, es decir, hacia la izquierda, entonces las fuerzas están actuando hacia la derecha. Entonces podemos decir que la fuerza sería negativa. Está actuando en dirección contraria a la dirección positiva del sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas está en dirección de el movimiento. Entonces ponemos negativa las fuerzas, la fuerza que actúa es negativa. Sería menos 2 veces la tensión por el coseno de θ. Y todo eso por